La tarde transcurría con normalidad en Madrid, cuando una breve declaración interrumpió la calma informativa y se convirtió en titular global. Marta Ornelas, esposa de Plácido Domingo desde hace más de 6 décadas, se dirigió a los medios y confirmó lo que hasta entonces eran rumores inquietantes. El legendario tenor español había sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral. Plácido está en observación médica. Pedimos respeto y privacidad en este momento tan delicado, expresó con voz quebrada. Bastaron esas pocas palabras para encender la alarma en el mundo cultural y dejar a millones de seguidores sumidos en la incertidumbre. La noticia fue recibida con incredulidad. Plácido Domingo, con sus 84 años, siempre fue visto como un artista incansable, capaz de mantenerse en pie sobre los escenarios cuando otros ya habían bajado el telón. Su figura se asocia a la fuerza, a la disciplina férrea y a una vitalidad que parecía inagotable. Sin embargo, la crudeza de la realidad médica demostró, una vez más, que ni los más grandes están exentos de la fragilidad humana. El derrame cerebral, aunque en primera instancia se calificó como leve, es una afección seria que despierta temores sobre su evolución y posibles secuelas. La rapidez con que la noticia circuló evidenció la dimensión global de Domingo. En cuestión de minutos, agencias internacionales replicaron el comunicado de su esposa. Televisiones interrumpieron su programación habitual. Radios especializadas en música clásica improvisaron homenajes y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, bajo la etiqueta número Fuerza Plácido. Desde el Teatro Real de Madrid hasta la Metropolitan Opera de Nueva York, pasando por festivales en Salzburgo, Viena o Verona, las instituciones culturales emitieron comunicados en los que expresaban su preocupación y enviaban fuerzas al artista. El impacto emocional también se sintió en el público general. Para muchos, Domingo no es solo un cantante de ópera, sino un referente cultural y una voz que marcó momentos de sus vidas. Sus interpretaciones de Verdi o Puccini, su defensa de la zarzuela como expresión de identidad española y su carisma como integrante de Los Tres Tenores, lo convirtieron en una figura transversal, admirada por expertos y aficionados por igual. Que alguien de semejante talla esté hoy conectado a monitores médicos es un recordatorio doloroso de que los íconos también son vulnerables. El comunicado de su esposa fue breve, pero detrás de esa economía de palabras se percibió la magnitud de lo ocurrido. Quienes conocen a la familia saben que siempre se ha caracterizado por la discreción y la prudencia. El hecho de que Marta Ornelas se presentara públicamente es una señal inequívoca de que la situación merece atención. Ella, que ha acompañado a Domingo en cada paso de su carrera, conoce como nadie la fortaleza y también las debilidades del artista. Su tono, cargado de emoción, reflejó no solo la angustia de una esposa, sino también la conciencia de que el mundo entero seguía pendiente de esa declaración. La primera noche en el hospital fue descrita como de tensión y calma controlada. Equipos médicos especializados en neurología trabajaron de inmediato para estabilizar al cantante, y aunque las fuentes oficiales hablan de un pronóstico cautelosamente optimista, la sombra de la incertidumbre no se disipa. Los expertos señalan que en casos de derrame cerebral cada hora cuenta, y los próximos días serán determinantes para saber si podrá retomar una vida activa o si quedarán secuelas permanentes. La cobertura mediática no tardó en comparar este episodio con los problemas de salud que otros grandes artistas enfrentaron en sus últimos años. El paralelismo es inevitable. Figuras que parecían eternas y que, de repente, muestran que la biología no entiende de fama ni de talento. Sin embargo, en el caso de Domingo, hay un elemento particular: la sensación de que siempre desafió al tiempo, manteniéndose vigente, incluso cuando su voz ya no tenía el mismo brillo de la juventud. Esa resistencia admirable es la que alimenta la esperanza de que este episodio sea solo un obstáculo más en su camino. En paralelo, el público revivió recuerdos. Plataformas digitales reportaron un aumento en las búsquedas de sus conciertos, especialmente del histórico recital de Los Tres Tenores, en 1990, durante el Mundial de Italia,
donde su complicidad con Luciano Pavarotti y José Carreras marcó un antes y un después en la historia de la música clásica. También resurgieron videos de zarzuelas y de interpretaciones menos conocidas, que hoy se comparten como una forma de acompañar al maestro en su convalecencia. El shock inicial dejó paso a un sentimiento colectivo de oración, reflexión y espera. En España, se organizaron vigilias espontáneas frente al hospital, y en varias iglesias de Madrid se celebraron misas dedicadas a su pronta recuperación. En México, donde creció y dio sus primeros pasos artísticos, la comunidad musical expresó públicamente su cariño. Y en ciudades como Viena o Nueva York, críticos y colegas recordaron anécdotas que muestran la grandeza del tenor no solo como cantante, sino como ser humano. La noticia de su hospitalización no es un mero parte médico, es un acontecimiento cultural y social que trasciende fronteras. El derrame cerebral de Plácido Domingo se convirtió en un espejo en el que el mundo observa la vulnerabilidad de sus ídolos y, al mismo tiempo, la fuerza de un legado artístico que difícilmente podrá apagarse. El primer capítulo de esta historia reciente no ofrece certezas, pero sí deja claro que la vida de Domingo, aún en un hospital, sigue conmoviendo y movilizando a millones. Para comprender la magnitud del impacto que genera la hospitalización de Plácido Domingo, es necesario detenerse en su figura y en lo que ha representado para la historia cultural de las últimas 6 décadas. No estamos hablando únicamente de un tenor, sino de un fenómeno artístico cuya influencia se extiende mucho más allá de la ópera. Su nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia, versatilidad y pasión por la música. Domingo nació en Madrid en 1941, pero su destino se moldeó en México, donde su familia emigró y donde comenzó a formarse artísticamente. Allí dio sus primeros pasos en la zarzuela, género profundamente ligado a sus raíces españolas, y que siempre reivindicó como parte esencial de su identidad cultural. Su voz, de timbre cálido y flexible, pronto llamó la atención y lo llevó a interpretar papeles protagonistas en escenarios locales. No pasó mucho tiempo antes de que su talento trascendiera fronteras y lo situara en los principales teatros de Europa y Estados Unidos. Lo que distinguió a Domingo desde el inicio fue su capacidad de adaptación. Mientras otros cantantes limitaban su repertorio a unos pocos roles, él se aventuró a interpretar más de 150 personajes distintos, un récord que aún lo coloca en la cima de la historia de la ópera. Desde héroes verdianos como Otello hasta papeles más líricos en Puccini, pasando por Wagner o Bizet, su carrera demostró una amplitud casi inhumana. Esa versatilidad, sumada a su incansable disciplina, lo convirtió en un artista capaz de reinventarse una y otra vez. En los años 90, su figura alcanzó una dimensión planetaria gracias al proyecto de Los Tres Tenores, junto a Luciano Pavarotti y José Carreras. Aquellos conciertos multitudinarios, televisados y vistos por millones en todo el mundo, transformaron la percepción de la ópera. Lo que antes parecía reservado para una élite, se convirtió en espectáculo popular, capaz de llenar estadios y competir en audiencias con eventos deportivos. Plácido Domingo, con su calidez y cercanía, fue uno de los grandes responsables de esa democratización del género. Sin embargo, reducir su legado a los escenarios sería injusto. Domingo también brilló como director de orquesta, mostrando que su talento no se limitaba al canto. Dirigió en algunas de las salas más prestigiosas y demostró un conocimiento musical profundo, además de un carisma natural para guiar a los músicos. Asimismo, su faceta de gestor cultural lo llevó a dirigir instituciones como la Ópera de Washington y la de Los Ángeles, donde impulsó programas educativos y abrió puertas a jóvenes intérpretes. Su compromiso con las nuevas generaciones quedó patente en concursos como Operalia, certamen creado por él para descubrir y lanzar al estrellato a futuras voces del bel canto. La hospitalización de Domingo golpea con fuerza precisamente porque su vida fue un ejemplo de resistencia al paso del tiempo. Mientras muchos de sus contemporáneos se retiraron o redujeron su actividad, él continuó subiéndose a los escenarios con una vitalidad sorprendente.
Incluso cuando su voz comenzó a mostrar signos de desgaste, optó por adaptarse. En lugar de retirarse, asumió papeles de barítono, demostrando una vez más su versatilidad y su deseo inquebrantable de mantenerse en contacto con el público. Por eso, la noticia de su derrame cerebral no solo preocupa a quienes lo conocen, sino que también plantea una pregunta dolorosa. ¿Estamos asistiendo al ocaso definitivo de una de las últimas leyendas vivas de la ópera? El interrogante flota en el aire y se mezcla con la esperanza de que aún pueda recuperarse y seguir aportando su experiencia a nuevas generaciones de músicos. La reacción del mundo cultural fue inmediata. Instituciones como el Teatro Real de Madrid, la Scala de Milán o la Metropolitan Opera de Nueva York emitieron comunicados en los que reconocieron no solo su talento, sino también su aporte a la difusión de la ópera en contextos donde parecía condenada a desaparecer. Directores de orquesta como Zubin Mehta o Riccardo Muti expresaron públicamente su admiración y apoyo, recordando colaboraciones memorables y subrayando el lugar único que ocupa Domingo en la historia de la música. Pero el impacto va más allá del ámbito estrictamente cultural. Para millones de personas, Plácido Domingo representa un puente emocional con momentos significativos de sus vidas. Su voz acompañó bodas, celebraciones y recuerdos familiares. Su figura apareció en programas de televisión, en transmisiones masivas y en proyectos benéficos. Esa conexión íntima con el público explica por qué la noticia de su hospitalización traspasó fronteras y llegó incluso a rincones donde la ópera no forma parte del consumo cotidiano. La hospitalización de Domingo se siente como un punto de inflexión. Es el recordatorio de que un ciclo cultural se acerca inevitablemente a su fin, y de que la historia de la música deberá, tarde o temprano, aprender a vivir sin una de sus voces más emblemáticas. Al mismo tiempo, es una oportunidad para valorar lo que construyó. Un legado que no se limita a grabaciones o a memorias de conciertos, sino que vive en cada artista joven que él apoyó y en cada espectador que alguna vez se emocionó con su canto. Plácido Domingo no es solo un artista hospitalizado, es un patrimonio cultural de la humanidad. Su derrame cerebral es, en consecuencia, un acontecimiento que trasciende lo individual y se convierte en símbolo colectivo. Porque cuando la salud de un gigante tambalea, también tambalean, por un instante, las certezas del mundo que ayudó a construir. El anuncio de la hospitalización de Plácido Domingo no solo conmocionó al mundo cultural y a sus seguidores, también puso a su familia en el centro de una atención mediática que pocas veces habían buscado. Durante toda su carrera, el tenor español compartió escenario con miles de artistas, dio entrevistas en innumerables países y protagonizó titulares en todos los idiomas, pero su vida privada siempre permaneció protegida por un muro de discreción, levantado con paciencia por su esposa, Marta Ornelas. La pareja se conoció en México, cuando ambos eran jóvenes cantantes en formación, y desde entonces formaron un vínculo inseparable, que perduró más de 6 décadas. Ornelas, también soprano de talento, renunció a una carrera internacional para acompañar a Domingo en la suya, convirtiéndose en su compañera fiel, su consejera y la administradora silenciosa de muchos aspectos de su vida. Por ello, verla enfrentarse al micrófono y confirmar el estado de salud del tenor fue una imagen poderosa. La discreción dejaba paso a la necesidad de proteger a su esposo del rumor y la especulación. El entorno familiar reaccionó con la misma prudencia. Los hijos de Domingo, quienes crecieron bajo la sombra de una figura pública inmensa, se han mantenido alejados de los focos mediáticos. Sin embargo, en estas horas críticas, todos se encuentran a su lado, unidos en la intimidad del hospital. Fuentes cercanas confirmaron que los nietos también acudieron a mostrar su apoyo, un gesto que muestra cómo, incluso en momentos de vulnerabilidad, la familia se convierte en el refugio más sólido. El hermetismo en torno a la salud del tenor no es casualidad. En el ámbito médico, la confidencialidad es crucial, y más aún cuando se trata de una figura pública cuya situación puede generar titulares internacionales en cuestión de segundos.
La familia optó por ofrecer un comunicado breve, sin detalles técnicos, consciente de que cualquier frase podía interpretarse de múltiples maneras. «Está en observación médica», repitió Ornelas, evitando hablar de pronósticos o consecuencias, porque lo último que necesitaban era alimentar el amarillismo que suele acompañar a estos episodios. Aún así, la presión mediática se hizo sentir desde el primer momento. Periodistas de medios nacionales e internacionales se congregaron a las puertas del hospital, intentando obtener declaraciones, fotografías o cualquier señal que arrojara luz sobre el estado real de Domingo. Los dispositivos de seguridad tuvieron que reforzarse, y la dirección del centro médico pidió respeto a la privacidad de los pacientes. Para la familia, ese acoso resultó un doble dolor. Al sufrimiento por la salud del tenor, se sumaba la necesidad de blindar su intimidad frente a la curiosidad pública. Dentro del círculo íntimo, las emociones se mezclaban entre la angustia y la esperanza. Para Marta Ornelas, que ha acompañado a Domingo en cada triunfo y en cada reto, este golpe supone uno de los momentos más duros de su vida. Para sus hijos, es la confrontación directa con la vulnerabilidad de un padre que, hasta ahora, parecía invencible. Y para sus nietos, es el descubrimiento doloroso de que la fragilidad no respeta la grandeza de los ídolos familiares. El hermetismo de la familia, lejos de ser interpretado como frialdad, es en realidad un mecanismo de protección. Quienes conocen a Domingo aseguran que siempre buscó separar con firmeza su vida artística de su vida privada. Esa filosofía se mantiene ahora, cuando más difícil resulta sostenerla. El silencio es, en este contexto, una forma de preservar la dignidad de un hombre que dedicó su vida a estar bajo los reflectores, pero que hoy necesita paz y cuidado. El contraste es evidente. Mientras en las redes sociales se multiplican las especulaciones y los deseos de pronta recuperación, dentro de las paredes del hospital reina una calma vigilada, marcada por la rutina de médicos y enfermeros que trabajan minuto a minuto por la estabilidad del paciente. Afuera, las cámaras esperan cualquier gesto. Adentro, la familia intenta aferrarse a la esperanza de que este episodio no sea el capítulo final de una historia extraordinaria. Más allá de los titulares, lo que queda claro es que la esposa y los hijos de Plácido Domingo están cumpliendo con lo que él mismo siempre predicó, que la familia era su ancla, el espacio íntimo donde encontraba fuerzas para enfrentar la vorágine del éxito. Ahora, en plena incertidumbre, son ellos quienes levantan ese muro protector para devolverle algo de la serenidad que él tantas veces les ofreció. La imagen de Marta Ornelas, emocionada pero firme, será recordada como símbolo de la entereza que acompaña a los grandes artistas en sus momentos más vulnerables. Y aunque el hermetismo deja preguntas sin respuesta, también transmite un mensaje claro. Detrás de la leyenda, detrás del ícono cultural, hay un hombre, un esposo, un padre y un abuelo, cuya vida no puede reducirse a un parte médico. La hospitalización de Plácido Domingo, confirmada por su esposa con un comunicado breve pero contundente, no tardó en convertirse en noticia de alcance global. En una época marcada por la inmediatez informativa y la interconexión digital, la confirmación de que uno de los cantantes más importantes del último siglo había sufrido un derrame cerebral, desató una reacción en cadena que atravesó fronteras, géneros y generaciones. Las primeras alertas surgieron en medios españoles, pero en cuestión de minutos la noticia ya ocupaba titulares en agencias internacionales como EFE, Reuters y Associated Press. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para dar seguimiento al estado del tenor, mientras que periódicos digitales especializados en cultura abrieron espacios de análisis sobre lo que este episodio significaba para el mundo de la música clásica. La BBC, France 24, CNN y Televisa fueron algunos de los canales que dedicaron segmentos especiales a su figura, recordando su trayectoria y subrayando la magnitud del impacto cultural. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un termómetro inmediato de la conmoción colectiva.
La etiqueta número fuerza Plácido escaló rápidamente entre las tendencias globales, acumulando miles de mensajes de admiradores, colegas y personalidades del espectáculo. El fenómeno fue transversal. Desde jóvenes que apenas lo habían descubierto en plataformas digitales, hasta veteranos melómanos que lo habían visto en vivo en los grandes teatros, todos se unieron en un mismo gesto de apoyo. La comunidad hispana, en particular, mostró un orgullo compartido y una preocupación profunda por quien siempre fue considerado un embajador de la cultura en el mundo. El impacto mediático se amplificó también por la naturaleza del suceso. Un derrame cerebral, una dolencia que suele asociarse con gravedad y posibles secuelas. Esta connotación despertó temores sobre la continuidad de la vida artística de Domingo, incluso entre aquellos que sabían que, a sus 84 años, su carrera ya había entrado en un ritmo menos frenético. El solo hecho de imaginarlo obligado a retirarse por motivos de salud fue percibido como una pérdida simbólica para el mundo cultural. La reacción de la comunidad artística fue inmediata y emotiva. Cantantes como Anna Netrebko y Jonas Kaufmann compartieron mensajes de apoyo, recordando anécdotas de trabajo junto al maestro. Directores de orquesta como Zubin Mehta y Gustavo Dudamel subrayaron su legado y enviaron deseos de recuperación. Incluso artistas de otros géneros, desde Alejandro Sanz hasta Andrea Bocelli, expresaron su respeto y preocupación, lo que reflejó el carácter transversal de su figura. La hospitalización también desató un debate más amplio en la esfera pública. ¿Cómo abordar el envejecimiento de los grandes íconos culturales? Domingo, que en los últimos años continuaba presentándose en escenarios de todo el mundo, es visto como ejemplo de la tensión entre la pasión artística y los límites del cuerpo humano. Muchos analistas recordaron que, en repetidas ocasiones, el tenor había confesado que no concebía la vida sin música, lo que explica su resistencia a abandonar los escenarios incluso cuando la fatiga se hacía evidente. Ahora, su ingreso hospitalario reavivó la reflexión sobre el precio físico y emocional de mantener una carrera artística prolongada. El impacto social se materializó de múltiples formas. En Madrid, algunos admiradores se acercaron al hospital con flores y cartas, en un gesto espontáneo de solidaridad. En México, país donde creció y desarrolló gran parte de su formación, instituciones culturales organizaron veladas en su honor y misas para pedir por su salud. En Viena, Salzburgo y otras ciudades europeas, teatros encendieron luces simbólicas y dedicaron minutos de silencio antes de funciones programadas. Estos actos demostraron que su figura trasciende el ámbito artístico y se inscribe en el patrimonio emocional de miles de personas. La hospitalización de Domingo también despertó la curiosidad de nuevas generaciones. Plataformas como YouTube y Spotify reportaron un aumento repentino en las búsquedas de sus interpretaciones más emblemáticas. El histórico concierto de los tres tenores en Roma en 1990 volvió a circular masivamente, así como grabaciones de zarzuelas y arias que forman parte del repertorio universal. Paradójicamente, la crisis de salud revitalizó el interés por su obra, acercando a jóvenes que quizá hasta ahora lo conocían solo de oídas. La noticia puso de relieve la importancia de la figura del artista como símbolo social. Domingo, con su voz y su presencia, no solo representó el esplendor de la ópera, sino también valores como la perseverancia, la disciplina y el orgullo cultural hispano. Su hospitalización recordó a la sociedad que detrás de cada ídolo hay un ser humano vulnerable, y que la admiración pública no se apaga frente a la fragilidad, sino que se transforma en cariño y solidaridad. El impacto mediático y social de la hospitalización de Plácido Domingo se convirtió en un fenómeno cultural en sí mismo. La noticia no se limitó a los titulares médicos, sino que abrió un espacio de reflexión sobre la relación entre el arte, la edad, la salud y la memoria colectiva. Y mientras el mundo espera novedades sobre su evolución, el eco de su legado resuena con más fuerza que nunca. La incertidumbre domina el presente de Plácido Domingo. Los partes médicos, aunque prudentes,
dejan claro que el derrame cerebral sufrido por el tenor español marcará un antes y un después en su vida personal y profesional. A sus 84 años, cada día de evolución es crucial, y los próximos diagnósticos definirán si podrá volver a tener una vida activa, o si, inevitablemente, deberá aceptar las limitaciones que impone el tiempo. El silencio calculado de su familia y la cautela de los especialistas refuerzan la sensación de que el futuro se escribe minuto a minuto, bajo la atenta mirada del mundo cultural. Pero mientras la medicina hace su trabajo, el debate público ya se instaló en torno al legado de uno de los artistas más influyentes de la música clásica, porque Plácido Domingo no es solo un tenor de voz prodigiosa, es un símbolo que encarna la universalidad del arte. Su trayectoria de más de 6 décadas lo convierte en un referente equiparable a los grandes maestros de la historia. Haber interpretado más de 150 papeles distintos lo coloca en una categoría prácticamente única, un logro que trasciende lo cuantitativo, para convertirse en una hazaña artística sin precedentes. El legado de Domingo se manifiesta en múltiples dimensiones. La primera, y más evidente, es su repertorio. Sus grabaciones, óperas completas, recitales, zarzuelas, conciertos de cámara, forman un archivo monumental que seguirá inspirando a generaciones de cantantes y melómanos. Cada interpretación suya de Otello, Don José o Parsifal refleja no solo su técnica impecable, sino también la intensidad dramática que lo distinguió siempre de sus contemporáneos. La segunda dimensión es su papel como divulgador. Gracias a los conciertos de los 3 tenores, la ópera dejó de ser un arte de élite para convertirse en espectáculo global. Millones de personas que jamás habían pisado un teatro descubrieron la fuerza del bel canto a través de esas transmisiones televisadas. Domingo, con su cercanía y carisma, fue clave en esa transformación. La ópera dejó de ser percibida como un universo inaccesible y se abrió al gran público, sin perder dignidad ni calidad artística. Una tercera dimensión, menos visible pero igualmente poderosa, es su faceta de mentor y gestor cultural. A través del concurso Operalia y de sus cargos en la Ópera de Washington y en Los Ángeles, impulsó carreras de jóvenes talentos que hoy brillan en los principales escenarios. Su compromiso con el futuro del género demuestra que su visión iba más allá del aplauso inmediato. Entendía que la continuidad de la ópera dependía de sembrar semillas en nuevas generaciones. El futuro de Plácido Domingo es incierto. Médicamente, los escenarios van desde una recuperación que le permita mantener cierta actividad hasta la posibilidad de secuelas permanentes que lo alejen definitivamente de los escenarios. Artísticamente, sin embargo, su legado ya está asegurado. Incluso si no volviera a cantar jamás, su influencia permanece viva en cada teatro que abrió sus puertas gracias a su prestigio, en cada alumno que se formó bajo su tutela, y en cada espectador que descubrió la ópera gracias a su voz. El impacto emocional de su hospitalización es, en sí mismo, un recordatorio de su grandeza. Pocas figuras logran despertar una conmoción tan amplia que trasciende generaciones y fronteras. La reacción masiva a su ingreso hospitalario revela que Domingo no pertenece solo a España o a México, ni siquiera exclusivamente al mundo de la ópera. Pertenece al imaginario colectivo de la humanidad, como patrimonio cultural compartido. También es cierto que su figura ha estado marcada, en los últimos años, por polémicas y críticas que mancharon parcialmente su reputación. Sin embargo, incluso en ese terreno complejo, la discusión sobre su legado se impone con fuerza. La grandeza de su obra artística es innegable, y en momentos de vulnerabilidad, la memoria pública tiende a rescatar lo que une y lo que inspira. El futuro inmediato de Domingo es una incógnita, pero lo que resulta evidente es que su legado no se mide en los días que pueda seguir cantando, sino en la huella imborrable que dejó en la historia cultural. Aunque los médicos aún no descarten complicaciones, y aunque su familia mantenga un comprensible silencio, lo que prevalece es la certeza de que su voz, su figura y su ejemplo ya forman parte de la eternidad. En estos días de espera y angustia, la comunidad internacional no solo reza por la salud de un hombre,
sino que celebra la vida de un gigante que transformó el arte. Y aunque la incertidumbre acompañe cada actualización médica, la herencia de Plácido Domingo está asegurada. Un legado de música, pasión y humanidad, que sobrevivirá mucho más allá de cualquier diagnóstico. La noticia de la hospitalización de Plácido Domingo por un derrame cerebral nos recuerda la fragilidad incluso de los más grandes. Ícono de la ópera y símbolo cultural universal, su situación de salud ha conmovido al mundo entero y ha generado un torrente de apoyo sin precedentes. Más allá de los partes médicos, lo que queda es la certeza de que su voz y su legado forman parte de la memoria colectiva de millones de personas. Hoy, la familia pide respeto y el público responde con cariño, oraciones y recuerdos. Mientras aguardamos nuevas noticias sobre su evolución, celebremos lo que Plácido Domingo ya nos ha dado: décadas de música, pasión y humanidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emoción. Si este contenido te ha conmovido, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un comentario con tus recuerdos o deseos para el maestro, y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias que nos unen.